Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. A la narcoguerra electoral se le agrega ahora las pugnas alrededor del tema del financiamiento de la campaña electoral. Y sobre esto hay muchas cosas que decir. El financiamiento de la campaña electoral tiene expresiones detectables, institucionales, y tiene mucha oscuridad, mucha sombra, muchos manejos turbios, soterrados. Las asignaciones legales son conocidas. Son asignaciones legales distribuidas abusivamente, con un alto grado de desigualdad. El dinero de los contribuyentes asignado para financiar campaña electoral, que debería suprimirse eso. Las asignaciones son hechas en favor, así se estructuró la ley, y la estructuraron ellos mismos, esos partidos, para que el reparto mayor caiga en 2 partidos. Y uno intermedio, una asignación intermedia a otros partidos medianos. Y la gravisa para el resto. Es decir, ellos decidieron cómo repartir los dineros de los contribuyentes en la campaña electoral. Pero bueno, eso es legal, lo que no quiere decir que sea legítimo. Pero además de ese financiamiento que opera en menor medida cuando se examinan los enormes gastos de campaña, están los recursos del Estado empleados por el partido que esté en el gobierno o que tenga los mayores controles en el Estado. Digo, en mayor grado empleado por eso, en grado abrumador, porque lógicamente también los partidos que no controlan el gobierno y controlan las alcaldías, pues usan dinero del Estado y recursos del Estado para sus propias campañas electorales. El que tiene el gobierno tiene 1000 maneras de hacer traspaso a través de contrataciones sobrevaluadas, del uso de vehículos y recursos de Estado, personal de Estado, de manipulación de los repartos de las políticas asistencialistas, de estableciendo paralelismo muchas veces. Eso se ha hecho antes de este gobierno o de estos gobiernos PLDistas y ahora. Cada vez más. La práctica de usar el Estado en la competencia electoral con actitud ventajista es una práctica histórica reciente, bueno, más allá de lo reciente, abarca décadas y décadas. El PLD se ha convertido en una maquinaria en ese sentido. Y la pandemia amplía posibilidades, le da más discrecionalidad, más capacidad de decidir al presidente de la República, de usar las Fuerzas Armadas en los repartos. Han creado incluso una modalidad en el marco de la pandemia, en que se confunden los repartos asistencialistas del Estado nocturnos con las brigadas y los comandos del candidato, de Gonzalo Castillo. Eso es lo que se refiere al uso ilegal de los recursos del Estado.
Pero además, oficialistas y opositores usan el dinero robado al Estado, acumulado por su gente, por sus altos dirigentes. Más allá de lo actual, vamos a decir, en términos del pasado inmediato. Dinero robado que han creado políticos ricos y hasta políticos empresarios y grandes empresarios. Todo el tema de las alcancías de los presidentes. Dinero robado, una parte de lo cual se emplea en la campaña electoral. Inversiones del capital privado favorecido por los gobiernos de esos partidos. Eso, repito, lo hacen el partido de gobierno, PLD, y lo hacen los partidos de la oposición de derecha. Esa ha sido su tradición y su práctica. Inversiones de mafias en diferentes sectores, porque la corrupción tiene sus cárteles de la droga, tiene sus cárteles de la construcción, tiene sus cárteles y sus mafias en todo el tema de la importación de alimentos, todo esto. Y ahí entonces operan las narcomafias. Ese volumen resulta ser el volumen más grande. Todo ese tipo de inversión en las campañas electorales, en el ejercicio de la política, que va más allá de lo asignado presupuestalmente por la Junta Central Electoral. Eso es incuantificable por los falsos reportes que hacen los partidos. Y ahí vienen las pugnas y las mutuas acusaciones. Ellos sobrevalúan a veces el uso de las asignaciones estatales para quedarse con una parte de ellos sin registrar. Otras veces subvalúan el monto total de lo invertido. No hay ninguna transparencia en lo que se refiere al aporte de empresas, al aporte de individuos, sean candidatos o no, sean sustentadores o testaferros de candidatos, ocultan las procedencias. Eso, repito, es un volumen indeterminable. En ambos casos, sí hay que decir, pero mucho más en el sector de la oposición de derecha, emplean también determinadas candidaturas de personas honestas, que por determinada concepción de tratar de procurar una cuota dentro de todo ese conjunto para hacer las cosas mejor, todo eso, optan por ser candidatos o por permanecer como miembros de esas organizaciones altamente corrompidas. Son los adornos del sistema político tradicional, del sistema de partidos. Candidatos con trayectoria respetable, que se cuidan a sí mismos, que procuran que el financiamiento de su campaña venga de los fondos legales. Eso lo hay, pero eso no es lo dominante. Lo predominante en el sistema es la corrupción impune y los pactos entre corruptos y la aceptación de inversiones en campaña electoral, no importa el origen de los fondos. Lo que predomina es la mugre, es la escoria. Y eso tiene una consecuencia. El que invierte para ganar no acepta perder. Entonces la competencia se torna ríspida, tensa, violenta.
y sobre todo más aún cuando un partido tiene mucho tiempo en el poder. De ahí también determinadas incertidumbres. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al